Pues vamos a continuar ya mismito con el panel, pero primero quiero invitar al micrófono al escritor y amigo Juan Carlos Fred Alvira, que nos conocemos desde la década del 90. Él es fue parte de la Junta Editora de Taller Literario, y cuando yo no conocía lo que era el microcuento, él fue el primer escritor al que yo leí con unas piezas propias del microcuento. Y nada, después de 20 años de amistad, pues Juan Carlos Fred Alvira es hoy profesor en varias universidades del país. Su obra creativa ha sido compartida en varias antologías, entre ellas Plomos y el libro que tú me regalaste, el del cambio, continuidad de las voces, y es el vino, no te preocupes. Y nada, él es coordinador de la revista Cruce, una revista muy importante de la Universidad Metropolitana, creo que. Bueno, Juan Carlos, el micrófono está. Bueno, voy a leer un fragmento de la novela, que la tienen en página 20 a la 21. Elogié al arquitecto de aquel edificio que logró con su diseño dejarme entrar por aquellos espacios panorámicos. Critiqué a los que vivían allí y renunciaban despreocupados a su privacidad. Con aquel cilindro delator tenía acceso a la sala, 3 cuartos, la cocina y el comedor de cada apartamento, siempre y cuando ellos permitiesen, al no correr las cortinas o no polarizar los cristales, que cualquiera pudiese ver todo cuanto hacían. Si bien esos apartamentos fueron construidos así para que sus habitantes disfrutaran del paisaje exterior, la costumbre, o debo decir, la mala costumbre de olvidarse que igualmente en sus casas podría existir un paisaje que ávido yo vivía dispuesto a explorar, los condicionaba a divertirme con sus vidas. El artefacto era perfecto a mis intenciones, pero su inconveniente era que solo podía mirar con un ojo. Al perder la visión estereoscópica, perdía la sensación de tridimensionalidad. Pero eso, la falta de audio y la contaminación lumínica, fueron detalles que se volvieron minucias según me fui acostumbrando y adentrando en mi nuevo quehacer. Ventana tras ventana fui descubriendo variadas historias, situaciones dignas de una novela televisiva, unas de amor, otras de odio, y en todas existía un gajo de humanidad que me era apetecible. El exceso de trabajo y la monotonía lograron hacer de mí un insensible, tanto así que las últimas sacudidas en mi cama fueron por puro placer de la carne y con desconocidas que recogí de algún bar o a las que conquisté con dinero en una esquina. Mi miedo al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o a enamorarme de alguna perdida fue debilitando mis ganas fisiológicas y me engulló a la oficina. Aunque en ella existía variedad de tentaciones, ¿con qué tiempo le aplicas la dormilona a una compañera de trabajo? Y máxime con el problema de las demandas y despidos por hostigamiento sexual. Ese fragmento que Angelo me pidió que leyera, a mí es una de las partes que más me gusta, sobre todo el comienzo. Presenta un aspecto importante de la novela, que es la arquitectura y el espacio, porque es una novela obviamente urbana, no podría ocurrir en el campo, y sobre todo urbana en espacios densamente poblados, porque existen estos edificios en que tú puedes mirar hacia el otro, es más difícil de casa a casa, digamos. Así que ya eso es un aspecto, me parece, importante. También el aspecto de ese personaje que, como habían dicho ya, era un voyeur, un ligón de otros, y que a la vez nos remite a nosotros mismos, porque nosotros como lectores, a través de ese ligón, estamos ligando a esos otros que están allí. Y ese personaje tiene una transformación, es una acción que pensaríamos que es negativa, ¿verdad? Estar ligando a los demás sin permiso, obviamente, de lo que están haciendo en la privacidad de su hogar sin que sepamos, sin que ellos sepan. Pero lo transforma, como dice él. E incluso en la página, otra página del texto, en la página 16, hay un fragmento que dice: lo que sí pasó es que noté que mi interés en ver a los demás era, extrañamente, un beneficio
al comportarme como un ser humano y no como el autómata que caminaba con prisa y tropezando con todos. O sea que esa misma acción lo transformó y lo llevó a ser tal vez una mejor persona. Estaba, pues, presenta los temas comunes, creo yo, en una gran ciudad como la soledad, aislamiento, la prisa, ese trajín diario, etcétera. Entonces lo transforma. Pienso que tal vez a nosotros mismos, al estar ligando a través de ese personaje a esos otros personajes que vivían en ese otro edificio, pues nos transforme a nosotros también. Incluso podría transformar, no sé, a Dios, que es el mayor ligón de todos, ¿no? Liga hasta nuestros pensamientos. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, con esa línea religiosa de Juan Carlos, pues aprovechando la tertulia informal, quiero presentarles también que entre nosotros está el escritor Estefan Antón Matei, autor de la novela Temporadas y del libro de poesía y cuentos erótica, y un gran amigo nuestro, así que qué bueno que estás aquí. Con el panel continuamos en la dirección de que Juan Carlos lo tocó también, la inversión de papeles en lo público y lo privado. ¿Cómo ustedes ven ese aspecto de la novela? Hay una parte aquí que ¿verdad? El autor, el personaje habla a través del autor y dice: ¿el telescopio seguía siendo mi amigo? Deduje que sí, no muy convencido, al determinar que un amigo es aquel que te muestra la verdad a pesar de todo. ¿Qué deseaba que el tubo me mostrara? ¿Imágenes ilusorias o la realidad? Muchas veces, ¿verdad? Esto es un juego de palabras también, porque la realidad ante el público muchas veces es compleja, y nosotros tratamos por más que tratamos de mostrarnos tal y como somos, ¿verdad? Tenemos esta máscara o tenemos un miedo a ser rechazados. Por lo que él está utilizando el telescopio como el medio para conocer la verdad, pero aún se pregunta si él de verdad es un amigo verdadero. También es un cuestionamiento que nos hacemos cuando hablamos a través de un escrito e inventamos una historia. La historia puede ser un invento, pero un invento que trata de hablar de una verdad. ¿Verdad? El hecho de la creación y y el hecho de que nosotros a través de la palabra podemos crear una belleza, y la belleza es acercarnos a esa verdad que queremos algún día alcanzar, ¿verdad? A ese abrirnos a la verdad. ¿Verdad? Este personaje era un explorador. Él no podía montarse en una carabela y decir, bueno, voy a traspasar el Atlántico y si hay un abismo no me importa, voy a morir. Este hombre era tan que necesitaba probar algo, ¿verdad? Necesitaba encontrar algo y estaba buscando la manera de hacerlo. El telescopio fue de momento ese descubrimiento, ¿verdad? Hacia eso. Voy a hacer un pequeño hiato, pero retomamos que Amílcar va a abundar más sobre eso. Quiero reconocer también a el editor Caronte Campos de Liceo y a su acompañante que me mira, Ángel Parrilla, que también es de la bitácora Solo Disparates, buscando luz al final del túnel. Y gracias Ángel por estar aquí. Jesús Mato con su señora esposa. Jesús es cómplice mayor de Ángel Parrilla, y por supuesto Línea Mabel Pérez, una de las críticas más importantes que tenemos en estos momentos, y que también es poeta y bueno, una mujer renacentista. Continuamos con el panel. Bueno, y ahí me gustaría saber cuál es
¿quiénes son esos personajes, aparte del protagonista, que son de una manera ante el público, en la calle, ¿verdad? Como profesionales o, qué sé yo, como ciudadanos, pero dentro de su apartamento son de otra manera, ¿verdad? Y descubrimos que en realidad tienen una doble cara y hay un enorme abismo entre las dos cosas, entre el ser público y el ser privado. ¿Cuáles serían algunos de esos personajes más importantes? Más que en el apartamento, yo diría que estos personajes que me resulta tu pregunta son a ellos. En la novela hay 3 individuos que yo les titulo los temibles 3, porque ellos trabajan en un punto de droga. Entonces estos 3 personajes son tal cual son. Ellos no tienen careta, ellos son punto como son. O sea, pero las personas que sí van a consumir, que sí van a comprar la droga, él menciona, el personaje, o sea, el protagonista menciona que quien va a ir a comprar la droga, a veces parece que llevan semanas sin bañarse, pero que los más que van a ir a comprar, ¿verdad? La droga, son personas de cuello en blanco, como le llaman, personas que parecen ser profesionales y que llegan un poco, ¿verdad? Asustados a comprarla, pero en cuanto la tienen salen corriendo porque quieren ya consumirla. Y entonces esos que están ahí, obviamente aparentan una cosa, pero son otras. Todo lo contrario a quienes le venden la droga. Y en los demás apartamentos sí, van a haber muchos que pueden aparentar una tranquilidad. Ahí, por ejemplo, una señora que parece amar a los gatos. Es un personaje interesante, sí. Cuéntame un poquito más de qué hace con los gatos. Ella tiene muchos gatos en su casa y según tú vas leyendo la novela, aparenta que los quiere, ella le gusta tejer, entonces aparenta que le está haciendo trajecitos hasta los gatos. Y la realidad es que es una señora peruana que se los come, la chiquicanca, ¿sí? Ella se los come. Se come los gatos. Ella se come los gatos, ella los cocina y se los come. O sea, ese es su plato principal. ¿Y a qué sabe un gato? ¿Ah? ¿A qué sabe un gato? Tommy nos puede decir, dale el micrófono a Tommy. Muy bueno. Muy bueno. Todo depende de cómo lo preparen. Sí. Tony ha comido gato. Es que culturalmente en Puerto Rico los gatos son mascotas, pero si vas a China o a Perú, hay una sección de Perú que Tony nos puede hablar un poquito más de eso, estábamos hablando el otro día, que en honor a una virgen, pues, una de las vírgenes católicas, Efigenia, la morena, se hace una celebración y hacen este festival donde todo el mundo pues come gato. Así que yo creo que ese personaje puede decir, no es, tú ves a la señora, esta típica viejita, bien buena, y que ama los animales, ama los gatos, y pues se los come. Ella te menciona cómo ella los zanja y los fríe o los hace en un diferente menú cada día. Hablando, ahora que interviene Tony, nosotros nos preparamos para esto, parece que no, pero sí. Y Tony había propuesto la sexualidad en los escritos del ángel, la sexualidad del varón. Sí, bueno, quiero volver brevemente sobre la indagación tuya acerca de la dualidad. Es muy interesante la forma en que el autor juega o utiliza las deidades clásicas, la mitología, para de la unión de Hermes y Afrodita sale Hermafrodita. Sí. Y Hermafrodita se traduce luego en una actuación dentro de la novela en la cual este escritor especulador no sabe si la persona que le atrae y le agrada es mujer o es hombre. Eso me agradaría recalcar, eso que lo tocó la dualidad. Y es una faceta bien interesante.
y la sexualidad del ángel. Pues ángel se llama Ángelo o Angelo, y entonces la novela es profundamente, más que sensual, sexual. Ahí hay personajes como la vieja esta que tiene estos orgasmos escandalosos, y que él al principio odia y planea venganza, pero después la ve como un resuelve, como un alivio. Y es interesante cómo el autor en su primera novela logra alcanzar esa maestría de las facetas sexuales que todos tenemos, en una u otra dirección, con una u otra inclinación, pero todos lo tenemos, incluso hasta los que lo niegan, lo tienen. Oye, un aplauso. Cierto. Gracias. Bueno, aprovechando esos aplausos, pues vamos a presentar al autor, un compañero escritor que se ha unido recientemente al Cónclave de Taller. Digo Cónclave de Taller Literario porque fue la revista que hicimos en los 90 y luego surgió la metáfora de encontrarnos a base de vamos a reunirnos en taller. Y él es como, por ser el más joven, le decimos el Benjamín. Es autor de un poemario que se llama Microgramas de Sol y de un libro de cuentos fabuloso que se llama, y que presentamos aquí, La ciudad de mi estómago. Un aplauso para Luis Francisco Cintrón Morales. Amílcar se va a quitar el apellido. Bueno, voy a leerle un fragmento que me encantó porque de una u otra manera todos nos vemos en este personaje. Pues, a veces estamos en un lugar de trabajo que no nos encanta, pero es lo que paga las cuentas. Pues, y llega un momento del día, 2 de la tarde, 2:30, uno está aborrecido, loco de salir. Y tú ves a la gente que está tan feliz y uno no entiende por qué diablo. Y la gente le gusta la rutina, suele levantarse a las 6 con el tapón, llegar a las casas, acostar a los nenes a las 8, a las 10 estar uno bañándose para acostarse, como que pues. Pero este fragmento me gustó. Dice: pasé el día entre cifras de ventas actuales, previsiones, tendencias basadas en datos pasados, más de un café con leche y mucha azúcar. Las ganas de mirar por el tubo prodigioso me arrastraban en la lentitud de las horas por un marasmo, que combinado a la soledad de aquella oficina fría, llena de personas esclavas de la rutina, convertían la espera por la hora de salida en todo un viacrucis. Asocié el momento con un video musical del 1983, en la que la cantante norteamericana Cyndi Lauper, interpretando Las chicas solo quieren divertirse, salen bailando con un grupo de mujeres a la calle y contagia a todos con su canción y danza para llegar a la habitación de su casa con una descomunal fiesta. Tenías que cantarla. No, me la sé. La bailamos ahorita. Rogaba que eso sucediera algún día. Alguien que le diera luz a ese sórdido trabajo y convirtiera en un musical lo que hacíamos. Pero advertí que no eran ellos, sino yo. Ellos parecían felices en su ir y venir con trajes con corbata, como fui feliz un día yo. La monotonía no los había atacado como a mí. Cada uno de ellos tenía su vida y yo no vivía frente a ellos para inmiscuirme en su territorio. Comencé a imaginarme los secretos de cada cual. Le inventaba historias a cada uno. Aquella era una mala madre. La otra salía con el cura del barrio. El mujeriego estaba enamorado de sí mismo. El guardia de seguridad gustaba del sadomasoquismo. Y mi jefe poseía un micropene. Richard de la Llana. Esta Palmira. Me vi sin telescopio hurgando con escenas inventadas y decidí que era mejor ver para creer. Extrañaba el tubo indagador. Tan poderosa y necesaria era la vida ajena para mí. Observar las perversidades humanas, esas que salen a relucir cuando creemos que nadie nos observa, se había convertido en parte de quién soy yo. Yo era como un detective que ha sido contratado por el destino para investigar a todos, una especie de héroe anónimo, a lo que había pensado ya su Dios.
y como deidad debía darles libre albedrío, ver lo que hacían, pero no intervenir. Sus secretos, cual tumbas sin lápidas, estarían enterrados en mí hasta el fin de los días. Ángelo Negrón. Gracias. ¿Quieres decir alguna impresión, Luis? Ya la dio al principio. Ah, ok. Bien. Bueno, queremos reconocer también la presencia de una de las integrantes de la Tejedora de Cuentos, Cristina Plaza, un grupo muy activo que ha sumado a la diversidad. Gracias por estar acompañando al poeta nacional, ya voy a estar diciendo a José Ernesto Delgado, doctor Emilio del Carril. Ahorita te vi, qué bueno que estás aquí. Mira, hay más Gracias, asientos. Emilio, gracias. Hay más asientos acá al lado. Okay. Pero qué bueno que estás aquí entre nosotros. Gracias. Seguimos con el panel y ya los dos temas más. El proceso creativo. Si pueden hablar, o sea, bueno, en este caso le toca a Ángelo, pero también que ustedes respondan a lo que Ángelo conteste. El proceso creativo, ¿cuál fue el agente catalítico que te llevó? Porque esto, Ojos Furtivos, esta novela originalmente era un cuento, y fue un cuento que se fue transformando hasta llegar a ser novela. Y yo quiero que Ángelo pues hable de esa metamorfosis del cuento a la novela. Bueno, eso se lo debo aquí a Tony. ¿Okay? Yo acababa de leer Luz Azul, una novela que tiene Tony, y tenía este cuento, pero cuando leí esa novela, yo dije, wow, yo quiero hacer una novela. Yo llevo 20 años escribiendo cuentos y yo dije, algunos cuentos de los que tengo son extensos, y ese no era el caso, ese era un cuento corto. Pero dije, quiero escribir una novela, y hablando con Tony sobre Luz Azul, dije, este cuento puede ser una novela. Me parece que tiene tantas historias, ¿verdad? Tú poder observar a un edificio a lo lejos. Hay tantos apartamentos ahí que te pueden dejar ver, ¿verdad? Tantas cosas, que me pareció que ese era el cuento ideal. Y eso básicamente fue lo que hizo que yo quisiera extender ese cuento y convertirlo en lo que es un surtido. Quiero hablar con Amílcar porque ahorita se tocó lo sexual de la novela, ¿verdad? Y él me abrió los ojos mucho porque la novela sí tiene un alto contenido sexual, ¿verdad? Y entonces yo decía que era una novela media porno, que fue como le dijeron a Luz Azul, ¿verdad? Alguien por ahí, una crítica literaria, dijo que tu novela era pornografía. Obviamente eso es relativo, ¿no? A los ojos de quien lo lee. Pero Amílcar el otro día me dijo unas palabras de que teníamos que dejar de comparar la pornografía con lo que sucede aquí, porque la pornografía, no sé si quieras coger el micrófono ahí. Tú me dijiste algo de este tema, no sé si recuerdas. Bueno, cuando hay un conflicto en una historia, cuando ese conflicto discute un asunto sobre la condición humana, la soledad o el desencuentro entre dos personas, es algo mucho más complejo, no tiene que ver solamente con el acto sexual. Exacto. Es lo que uno podría ver en la pornografía, eso nada más. Y entonces, obviamente, en una novela como la tuya, es otra cosa. Hay una búsqueda de quiénes somos como seres humanos y cuáles son algunas de nuestras limitaciones, cómo las sufrimos, cómo tratamos de superarlas. Unos sí, otros no, es otra cosa. Gracias, pues entonces le invito a Daniel, a mi hermano más chiquito de casa, que dice que no puede leer la novela porque cuando empieza a leerla piensa que soy yo el protagonista. Yo no soy el protagonista, yo lo escribí. Léela. ¿Escuchaste eso? Léela. Tío, tú no tienes excusa, yo la leí. Pero lo hice, pero... Wanda, ¿ibas a aportar Yo soy esa parte de dirección? eso, yo soy parte de Okay. eso. Lo del proceso creativo, que en una entrevista que tú le realizas a Ángelo, él menciona que, bueno, él creció, eso me pareció muy simpático escucharlo decir que creció leyendo los cómics, La Cumbre,
los Reader's Digest, Sí. al igual que yo, el hecho, ¿verdad?, de que muchas veces recogemos a través de esas lecturas, también van juntos con episodios de nuestra vida, con momentos importantes que, bueno, que son decisivos como nosotros como artistas, ¿verdad?, en ese proceso de creación. También tus lecturas de Juan Bosch, de Julio Cortázar, así que sí, esas lecturas de Luz Azul de Tony, de Aguado, así que ¿cómo, verdad? ¿Cómo tú como autor, tú hiciste esa voz tuya, ¿verdad? Como hay cosas que te gustan, ¿verdad? Y que tú dijiste, como bien dijiste, yo quiero hacerlo. Sí. O sea, ¿por qué el suspenso, verdad? Porque un personaje que tiene, ¿verdad? Esta vida, ¿verdad? ¿Por qué esa selección en particular? Wow, esa es una buena pregunta. No sé ni contestártela. Yo creo que a través del tiempo uno va como que introduciéndose en estos misterios, ¿verdad? Y uno quiere como que desenredar esa maraña que hay ahí. Y a mí, todos mis cuentos, la gran mayoría, tienen que ver con las relaciones de pareja, con lo que pasa ahí, ¿okay? Con lo que pasa, con lo que no pasa y con lo que puede pasar. Entonces, darle suspenso a este personaje en esta novela, uno saber exactamente, no sé a eso te refieres, no saber exactamente qué es lo que está sucediendo hasta justo el final, me dice una cosa. Yo siempre he escuchado que las novelas no deben tener necesariamente un final sorpresa, puedo estar equivocado, pero lo he escuchado. Yo creo que me han dicho que eso es, y Emilio está por ahí, me puede decir, ¿verdad? Que una novela no debe terminar como un cuento, ¿verdad? Dándote pues porque es tal vez ofender al lector o tal vez cogerlo de pendejo, perdóname mi francés. Pero la verdad de todo es que darle este suspenso es para mi motivo. Cuando yo leo, me gusta leer ese tipo de cosas. Me gusta leer que al final me choque, ¿no? Te deje con varias interpretaciones. Me deje con varios final abiertos, me encantan ese tipo de cuentos. No sé si eso... Que está presente, por ejemplo, en Juan Bosch, en el mismo Julio Cortázar, que ellos, pues, es verdad que ellos como que se perfeccionaron en el desarrollo del cuento. Y los que hemos leído tus cuentos también y te hemos escuchado leyéndolo, sabemos que tú tienes este talento, ¿verdad?, para darnos este final. Sé que trabajaste en la novela también, como bien tú dices, tratando de no hacerlo, pero de alguna manera trataste las historias de los personajes a manera también de cuentos, de cuentos dentro de la novela. Exacto, ahí hay muchos cuentos y eso fue lo que me maravilló al escribirlo. Yo decía, yo siempre uso ese ejemplo, Sunshine y el condominio, ¿te acuerdas? Yo siempre he dicho que Sunshine era una cosa que podía haber sido bien duradera, si no hubiese tenido los problemas que tuvo con el otro personaje, el otro productor, porque si uno de los personajes graciosos dejaba de hacer reír, él lo que tenía que hacer era mudarlo y traer a un nuevo inquilino. Entonces eso me dio como que la apertura, por eso fue que escogí este cuento para que fuera novela, porque me dio la apertura de que hay tantas vidas a las que tú puedes observar. O sea, si ahora mismo yo me paro y uso este telescopio y empiezo a mirarlos a cada uno de ustedes, va a haber una historia diferente en cada uno de ustedes. O sea que cuidado con lo que hacen ahora. Sí. Exacto, no dejen las ventanas abiertas. Aquí hay otro tema. Antes de pasar a ese tema, okay, sería bueno que Ángelo nos dijera sobre alguna vivencia que Ángelo nos dijera sobre algunas vivencias que sirvieron de pie para algunos de las situaciones de la novela. De los personajes, por ejemplo. Digan las que tienen que ver con nosotros. Sí, no, las que ustedes no hacen. Bueno, ahorita mencioné a alguien que se ahorca. Un vecino mío, don Pedro, su esposa murió y como un año después no lo soportó y se ahorcó. Yo estaba durmiendo en mi casa, ¿verdad? Y él era el vecino continuo y al otro día
yo durmiendo plácidamente, y al otro día cuando despierto aparece que él se ahorcó. Ese personaje se basó en eso. Los Temibles 3, yo estaba en Nueva York buscando a mi hija mayor, Gachira, en la 125, y estaba en este edificio de Porque 14 pisos. tú eres abuelo, ¿verdad? Yo soy abuelo, sí, una nieta de 5 años. Pues yo estoy por allá y estoy durmiendo también. Son como las 3 de la mañana y escucho ruido. En un 14º piso escucho ruido. O sea, en la ciudad de Nueva York obviamente tú escuchas todos estos ruidos, ¿no? Él lo menciona en la novela. Estos ruidos eran como algo raro. Entonces yo me asomo por la ventana y cuando miro, hay 3 hombres peleando con 3 más. Y son lo que allá, me disculpan, yo creo que es despectivo, le dicen molletos. Son estos hombres negros bien grandes, fuertes. Y yo cogí unos binoculares y empecé a mirar. Y ellos estaban peleando como una cosa, era boxeo sin guantes, era una cosa, pero era el puño va, puño viene y se oían los quejidos. Y yo los oía allá arriba. Y era una pelea, o sea, fue un caos. Yo miraba eso allá y era para mí un caos. Entonces cuando yo fui a escribir estos 3 personajes, yo soy de Cataño, y bueno, en todo pueblo de Puerto Rico hay puntos de droga, ¿verdad? Pero sí pasaba por puntos de droga. Entonces hay este punto de droga, el que yo sepo todo el tiempo y lo describo bastante bien. Cuidado con lo que vas a decir de Cataño. Yo Sí. también soy de Cataño. Pues cuando yo fui a perfilar estos 3 personajes, pude haberlo hecho con gente que en realidad conozco. Yo estudié con gente de 5º grado que pues, son gente que son los mafiosos ahora, pues, se les puede decir así, ¿no? Pero pude haberlo que la descripción correspondiera a ellos, pero no, yo me acordé de aquellos 3 individuos peleando. ¿Por qué peleaban? No lo sé, pero eso, yo dije, tiene que ser así. Y entre los 3 personajes hay uno que habla medio raro, hay uno que es el jefe y hay uno que es homosexual. Los 3 personajes. Entonces, el homosexual fue y pues quiero llamar la atención a lo que acaba de pasar ayer. Es una victoria, ¿verdad? Lo que acaba de pasar con las bodas. Como diría Juan Carlos, que es inaudito que haya que llegar a la corte, ¿verdad? Para lograr que todos seamos iguales, pero bueno. Este personaje, cuando yo lo perfilé de esa forma. Era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Un hombre que tú lo miras y tú quieres, obviamente, separar, pero es homosexual. Y eso fue lo que me le tocaba a ese personaje. Tony quiere decir. Sí. ¿Ya puedo? Sí. Pues muchas veces nosotros, hablando de esto del proceso creativo, muchas veces nosotros en nuestras conversaciones en el balcón del vino, que no es otra cosa que jugo de uva fermentado, pues ahí en ese lugar coincidimos de que sí, que por fuerza, quiera o no se quiera, se traduce nuestras vivencias, que quizá no es parte del proceso puro creativo, porque son nuestras realidades, y entonces sirve como una forma de exorcismo. Y yo creo que, sin eufemismo, esa es la palabra clave para la escritura. Vamos a exorcizar ciertas cosas, ciertas aristas que nos incomodan interiormente. Es algo que me sorprendió que no lo mencionaran, porque lo hemos barajado en distintas ocasiones. De hecho, la señora que mencionó ahorita que come gato, mis hermanos son boxeadores, o fueron boxeadores, tengo aquí a Chavo. Peleó con Tatito Trinidad para que No hablemos de cuánto fue el récord, porque ahí lo metemos en problemas. Chavo y Julio, estamos Luis y Julio, fueron a San Pero tú fuiste chata también. Sí, yo fui chata. Hace como 100 libras menos. Esa parte no la dice. Siempre me dolía la cabeza cuando era de pequeño. Yo se lo conté a ustedes. Pero Chavo, mis 2 hermanos fueron a representar a Puerto Rico, a Duvergé, en Santo Domingo. Eso es un pueblito, ¿verdad?, bien cercano de Haití. Y entonces ellos fueron a este restaurante, en el de camino, y pararon y le dieron a comer carne.
y sin saber comieron carne de gato. ¿Es cierto o no? Entonces, pues, cuando yo estaba perfilando este personaje, me acordé de ese dato. Oye, esta gente comieron gato sin saberlo, y ahí sale ese personaje. Ahora volviendo al punto de cómo se transforma eso que era un cuento originalmente a novela. ¿La novela? Sí. Bueno, yo creo que ya lo dije, el hecho de que quería expandir ese universo, ¿ok? Quería expandir el universo, era un cuento, pero yo sabía que un edificio podía traerme más historias. Y como dijo Wanda, dentro de esa novela hay muchos cuentos. Son las diferentes historias que hay y todas se relacionan que viven en ese edificio. Bueno, parte de la magia de la novela es que no permite que uno caiga, porque siempre hay una historia nueva, una historia que interacciona con las demás. Claro, hay un personaje que es, que ustedes ya lo han descubierto algunos de ellos, otros no, que tiene una vena muy romántica, muy cortavena, ¿no? Sí. Así que sí, porque algo que también tiene de mérito la novela es la creación de los personajes y esa levedad y rapidez con la que se mueven. Tenemos un último tema para ir acercándonos al final de la velada y que volvemos, aquí están los libros. En las librerías usualmente vale más caro, aquí lo tenemos en oferta especial. Y con el autógrafo del autor, pues usted lo puede vender más caro en eBay después, así si le interesa revenderlo. Pero nada, que no dejemos pasar. Pero el último tema, el panel acá, que les agradezco, ¿verdad?, la intervención. Me conmueve sobre todo, Wanda vino desde Mayagüez, desde el área oeste para acá, desde Añasco. Así que es muy conmovedor la fidelidad, la solidaridad de amistad. Y no. Emocionado porque ¿verdad? Nuestras reuniones de taller y nosotros nos hacemos, ¿verdad?, de una manera formal, porque no es un plan, ¿verdad? Nosotros somos amigos primero. Hay ¿verdad?, experiencia y hay una fraternidad, hay una visión que nos une, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite hablar un mismo lenguaje. Y bueno, eso para nosotros, ¿verdad? Siempre hablábamos del momento en que iba a ocurrir, que se iba a dar esta oportunidad de que Ángel lo publicara. Siempre nosotros lo animábamos a eso, porque Ángelo, ¿verdad? Escucharlo también, leer sus cuentos es toda una experiencia y las veladas eran maravillosas. Así que nosotros instábamos y siempre pensábamos que este momento iba a ser muy especial. Particularmente yo no sabía que iba a ser una novela, siempre pensé que iba a ser primero un libro de cuentos, pero la novela resulta ser es una buena carta de presentación. Yo creo que el lector va a tener la oportunidad de apreciar estos detalles de Ángelo, su picardía. Unas veces él tiene unos comentarios que dan mucha gracia porque son ingeniosos, son producto de una persona que está observando muy bien el comportamiento de las personas y que puede conseguir ese detalle que nos sorprende, y por ende pues entonces nos reímos porque decimos, nos está diciendo la verdad. Así que cuidado con lo que hacemos cerca de Ángel, ¿verdad? Sí, podemos ser producto en algún momento aparecer en uno de sus cuentos. Ay. Y al contrario, debo agradecer esta oportunidad y para eso yo creo que es la vida, para estos momentos. Lo mismo te decimos, porque Wanda hace mucho tiempo que escribe poesía y yo siempre le he dicho a Wanda que poca gente que tiene un amplio conocimiento como el que ella tiene de la literatura, y más que conocimiento, amor por la poesía. Y desde hace mucho tiempo sabemos que está escribiendo con su paso de sosiego su poesía, así que lo mismo que tú le decías a Ángelo, te lo devolvemos. Entonces, sí, antes de llegar al último tema, pues pienso que parte también de la experiencia colectiva que tenemos, o sea, yo por ejemplo no puedo darme crédito total de lo que he hecho
a nivel literario porque se nutre mucho de este intercambio que tenemos todos. Y a mí me parece esta noche muy, esta tarde, ¿verdad? Estoy pensando en la noche ya, no me opino, muy particular porque es como si fuera un mandala de experiencias y de amistades. Porque a Ángelo yo lo conozco, lamentablemente. Bueno, no, lo que iba a decir lo iba a decir para el tiempo, porque es que cuando entramos en la aritmética, cuando ¿Qué el vino? no. Quítale el vino porque ya se está sincerando. No. Es que me adelanté, pero, iba a hacer los cálculos y yo decía, si a Ángelo yo lo conozco cuando yo tenía 10 años y ya llevo 44, son 34 años. Y aquí hay gente más joven que esos 34 años. Por eso, un poco... No, es mi hermano. No empañete. Pero sí, ¿y por qué traigo eso a colación? Porque Senderos, que fue donde yo empecé como periodista cultural en el 88, el editor era Ángelo. O sea que mi experiencia luego en la literatura se nutre de esa experiencia. Es más, de hecho, el trabajo que yo tengo ahora se debe más a la experiencia en Sendero que a lo que estudié en universidad. Con eso te digo más. Entonces luego tenemos el otro círculo concéntrico de comenzar de Senderos a taller literario, que yo conozco a Tony, lo conocí en una barra aquí en el convento. No podía hacer de otra forma. Y a Milcar lo conocí ese mismo año en un taller con Emilio Díaz Valcárcel, ese segundo círculo concéntrico. Luego taller propiamente que lo representa Juan Carlos, que estuvo en la junta editora, allá desde la sala de redacción de la Escuela de Comunicación Pública, hasta los círculos más recientes que son los de Wanda, que viene a representar esa primera década del siglo XXI, y el Benjamín, que es la más reciente adquisición, vamos a decir, en esta mesa redonda. Y entonces que muchos de los pasajes de esta novela, de los cuentos, también tienen de esas tertulias que hemos hecho en Jayuya, que hemos hecho en el balcón del licor, ¿tú le dijiste fue? Bueno, algo parecido. Pero que solemos reunirnos para compartir mucho y para enriquecernos. Y eso es lo que ha diferenciado un poco nuestra experiencia como colectivo de otros colectivos que han sido en la literatura gente más brillante, gente que ha tenido más, pero andan con el ego en la navaja, con la navaja en la boca, todo el mundo con un ego distorsionado, y entonces se la pasan con unas problemáticas muy particulares. Nosotros nunca hemos hecho demasiado de ruido, más allá del servicio también que yo he dado a nivel de periodismo cultural, que por gravedad, pues eso, pero sí nos hemos sabido acompañar, no tan solo bebiendo vino y hablando de... Cuando alguno de nosotros ha estado enfermo, que ha estado en el hospital, nos hemos acompañado, nos hemos quedado noches. O sea que esto ha sido un intercambio más que creativo, es creativo y humano. Y entonces ya cuando entra en esa dimensión humana es otra cosa. Y parte de esta magia informal se debe a los 20, 30 y 10 años que llevamos acompañándonos unos y otros. Nada, quería dejar ese mensaje. Pero el último tema, el amor y la transformación del personaje. Pues... Préndelo. ¿Está prendido? Dice, Ok. pues no quiero dejar que transcurra la velada, que todavía no es, sin mencionar que aparte de los múltiples personajes interesantes a los cuales Ángelo le da paso, del capítulo 13 en adelante, tratando de no ser anticlimático, del capítulo 13 en adelante se introduce algo bien novedoso, entiendo yo. A través del tubo ligón, tubito escudriñador, como prefieran mencionarlo, Goya ve por encima del hombro de uno de los personajes
la pantalla del ordenador. Y ahí va leyendo una prosa poética que se va transformando de sublime a fantabulosa. Y eso no quería yo, tratando de no ser anticlimático, dejar de hacer hincapié en que de ese capítulo 3 en adelante se da esa dinámica que tiene tejido conectivo con las anteriores, pero a la vez una diferencia abismal. Y es un logro que pienso yo que si se dio de casualidad, el ángel vino de él. No sé si quieren abundar algo más. Pues sí, en cierta forma ya falta una síntesis, ¿verdad? De cómo es que ese personaje se va transformando en la medida en que va enamorándose, cómo esa perversión va volviendo la cosa en la medida en que él va conociendo el amor. Sí, yo creo que eso es la novela, ¿no? La transformación. Es este personaje que, como ya hemos dicho, sufre de una soledad extrema, le tiene miedo a la vida, le tiene miedo a las relaciones humanas, y cómo él va encontrando que todo puede ser diferente gracias al amor, algo que para algunos va a estar cliché o no sé, pero el amor existe. El amor todavía existe. Te amo. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña... Queremos darle las gracias al panel, así que